Cano Vélez nos hablará sobre el tema del presente y perspectiva del sector de la vivienda. Recibamos con un aplauso al licenciado Cano Vélez, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación, Víctor, de a todos los ingenieros. Aquí a Víctor es amigo mío de hace algunos años. Obviamente, pues Fernando, paisano también, y muchos amigos aquí presentes. Yo les quiero platicar a ustedes, al gremio. Siempre he tenido una vida gremial yo. Como ya se mencionó, fui presidente de la Liga Nacional de Economistas durante 4 años, después presidente del Colegio Nacional de Economistas durante 2 años, 6 meses porque me ampliaron mi periodo, y luego formamos la Federación de Colegios de Economistas de México, otros 2 años. Entonces, durante casi 8 años estuve como presidente de los 3 organismos y me permitió convivir mucho con los gremios de profesionales de otras profesiones, lo cual se abrevé mucho en ese sentido. Yo soy un convencido de que los gremios profesionales, las cámaras empresariales, la sociedad organizada a través de organizaciones de esta naturaleza, pues son parte fundamental de la participación ciudadana en la vida política, económica y social de nuestro país. Yo creo que son los gremios muy aptos para poder ser exigentes con la necesidad de nuestro país en las diferentes disciplinas económicas, políticas y sociales, decía. Entonces, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Cuando el señor presidente de la República me designó director general de Sociedad Hipotecaria Federal en diciembre del 2012, ya vamos a cumplir 3 años, hay que recordar que durante finales del 2012 la industria de la vivienda se ha venido disminuyendo o cayendo. ¿Por qué razón? Bueno, porque ese modelo se había agotado, primero. Segundo, las grandes desarrolladoras de vivienda, sobre todo las 3 grandes, más bien 5, que eran las empresas públicas que cotizaban en bolsa, se habían sobreendeudado. De las 5, 2 salieron, reestructuraron sus deudas y 3 entraron a concurso mercantil. Estas 3 producían alrededor de 120,000 viviendas aproximadamente, 40,000 en promedio cada una de ellas, y hacia final del 2012 y principio ya en la nueva administración, estas 3 empresas que tenían emisiones de deuda bursátil, tanto aquí en México como en el extranjero, en la bolsa de Nueva York y Londres, empezaron a tener problemas de pago y empezaron a tener default en las mismas, e hizo que se cerrara el financiamiento a la industria de la construcción. Cuando el sector de la industria de la construcción son más o menos casi 2,000 empresas que existen en el país que están afiliadas a la Canadevi o a la Cámara Mexicana de Industria de la Construcción o a la Coparmex. Los desarrolladores inmobiliarios empezaron a sufrir en el financiamiento. Había exigencias, por supuesto, ante la banca comercial, en el sentido de que la percepción de riesgo que tenía la banca comercial, sobre todo aquellos bancos que tienen sus matrices fuera de México, cerraron la llave del financiamiento. Durante finales de 2012 y todo lo que iba el primer semestre de 2013. Nosotros llegamos y empezamos a hacer un recorrido por todo el país, reuniéndonos con los desarrolladores de vivienda en las cámaras empresariales y de las entidades federativas, las regiones, y la súplica, la crítica, las necesidades de todos ellos era pues, que no había financiamiento.
Los bancos cerraron la llave. Recuerdo que en marzo del 2013, nosotros en Sociedad Hipotecaria Federal, que era un banco que era, como yo digo, era una especie de gigante dormido. En primer lugar, nadie conocía Sociedad Hipotecaria Federal, nadie sabía lo que era. Cuando yo me encontraba algún amigo, alguna gente aquí o allá, me decían, ¿dónde estás? Sociedad Hipotecaria Federal. ¿Y qué es eso? ¿No? ¿Qué es Sociedad Hipotecaria Federal? Este es un banco de los 6 bancos de desarrollo que existen en México por parte del gobierno federal. El más grande es Banobras, que en cifras más o menos al cierre de 2014, Banobras terminó el 2014 con 320,000 millones de pesos de saldo de cartera. Después sigue Nacional Financiera, terminó con poco más de 280,000 millones de pesos de saldo de cartera. Y luego sigue Sociedad Hipotecaria Federal. Terminamos el 2014 con 265,000 millones de pesos de cartera, saldo de cartera. Y luego ahí se pega el brinco a Bancomex, más o menos 100,000 millones. Después Financiera Rural, el campo, con solamente 45,000 millones de pesos. Y Bansefi, que es muy pequeñito, con 2,000 millones de pesos. O sea, somos 3 grandes bancos de desarrollo, de fomento, que son 3 monstruos. En ese orden, Banobras, Nacional Financiera y Sociedad Hipotecaria Federal. Pero, ¿qué pasaba con Sociedad Hipotecaria Federal, que se creó junto con la Financiera Rural en el 2002? ¿Qué pasó? Hay que recordar que México ha tenido varias crisis económicas. Una de ellas fue la del 2004-2005, ustedes la recuerdan bien. Y la de 2004-2005 es cuando se viene el tema de la crisis bancaria y todo lo que fue el IPAB y todo lo demás. Y los bancos disminuyeron su tasa de financiamiento como proporción del Producto Interno Bruto, que más o menos antes de 1993 aproximadamente financiaba alrededor del 56% como proporción del Producto Interno Bruto, el financiamiento al sector privado y social. Con la crisis del 2004-2005 se cayó el financiamiento al sector público, al sector privado y social, a más de la mitad, al 20-21% aproximadamente de sobreproporción del PIB. Y la banca de desarrollo, en aquella época, hasta 1993, que fue muy activa. Ahí está Jaime de la Mora, que fue director general de Banrural. Financiaba aproximadamente la banca de desarrollo en aquellas épocas, para que cumplía con el objetivo para lo que fue creado, más o menos el 12% como proporción del PIB. Estábamos hablando entre 50 y 52% de la banca comercial y alrededor del 12% de la banca de desarrollo. Era cuando México pues, también crecía a tasas muy grandes, tasas del 5 y 6% del PIB, donde se generaban una buena cantidad de empleos, donde pues, había crecimiento en todos los sectores, donde los bancos de fomento y desarrollo financiaban a los sectores productivos, etcétera. Entonces, con las crisis de esas épocas, sobre todo los 80s y 90s, se disminuye el financiamiento al sector privado y social y empieza a financiarse la actividad económica, se desploma el financiamiento a la mitad, la banca de desarrollo del 12 al 6%, y la banca comercial del 50-52% a un poco más del 20%. Y el financiamiento se da pues, a través de los factorajes, a través del crédito de proveedores, a través de, en el caso particular, a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio entre el SEC con América del Norte, se crean los famosos non-banks, como son las SOFOLES en aquel tiempo. Y en el caso de la vivienda, se empezó a financiar la vivienda a través de las SOFOLES. A partir del año 2000-2001, las SOFOLES dejaron de ser reguladas por parte de la Comisión Nacional Bancaria.
Eso fue un error que cometió la administración, esa administración, en desregular a las famosas SOFOLES. Y al desregularlas, sucedió que empezaron a tener problemas de administración, problemas de financiamiento de largo plazo con financiamiento de corto plazo, o hipotecas de largo plazo con financiamiento de corto plazo, mejor dicho. Malas prácticas por falta de regulación. Y llega el momento en que estas empezaron a tener problemas financieros grandes. En la crisis del 2008-2009, 2008 en Estados Unidos, 2009 en nuestro país, en México, el sector sofolero empiezan a quebrar todos estos sofoles. Sociedad Hipotecaria Federal toma en dación en pago a todas estas sofoles por un valor más o menos de 46,000 millones de pesos, cartera dacionada de primer piso a la Sociedad Hipotecaria Federal, 46,000 millones de pesos. En el 2009 yo era diputado federal, como secretario de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados y miembro activo de mi bancada en el tema económico, y nosotros y yo cuestionábamos mucho la política contracíclica que el gobierno del presidente Calderón durante la crisis del 2009 estaba haciendo, cuando otros países y particularmente Estados Unidos había sido muy activo en una política contracíclica para sacar al país en ese momento en Estados Unidos de la crisis que se estaba dando en Estados Unidos, que allá fue una crisis financiera que aquí nos repercutió en México con una crisis económica en el 2009. Ustedes recuerdan cómo nuestro país decreció al menos 6.5% en el 2009 y se perdieron más de 650,000 empleos. Eso fue el detonador. Y ese detonador hizo que el gobierno federal, en esa política contracíclica que nosotros criticábamos porque había sido muy pálida comparada con la accionar de otros países, y también hay que reconocer que en ese año fue la famosa crisis del H1N1, la crisis sanitaria, entre otras cosas, ¿no? Hizo que nuestro Producto Interno Bruto decayera, como ya dije, al menos 6.5%. Y nosotros cuestionábamos mucho como diputados de oposición esa política contracíclica y decíamos, y uno de esa política contracíclica pálida fue que el gobierno federal instruyó a la Sociedad Hipotecaria Federal para que interviniera en el mercado. Primero, tomó en dación en pago más de 140,000 créditos individuales por un valor de 46,000 millones de pesos. Primero. Segundo, compra en el mercado más de 24,000 millones de pesos de los famosos bonos respaldados con hipotecas, los BORIS, para darle liquidez al mercado, una práctica que en Estados Unidos fue muy socorrida durante los últimos años. Y entonces, me acuerdo muy bien que nosotros criticábamos eso, y yo critiqué mucho esa parte porque creíamos y pensábamos que no estaban haciendo las cosas adecuadamente. Tampoco me imaginé yo que después de unos años iba a ser director general de la Sociedad Hipotecaria Federal, pero bueno, así es esto. Entonces, nos encontramos con una, más o menos en el año 2012, el saldo de cartera era de más de un poco 190,000 millones de pesos, de entre los cuales esos 190,000 millones de pesos, 46,000 millones de pesos eran la cartera problemada de primer piso, más 24,000 millones de pesos de los BORIS. Los activos del banco es un poco más de 100,000 millones de pesos, lo cual el 65% de los activos del banco estaban en problemas, o siguen estando. Sucede que como somos un banco de segundo piso,
no estaba preparado el banco para recibir ese areolito que le cayó. Y ese areolito no se destruyó, sino fue una areolita, no se cuenta, una bola inmensa y cayó y luego empezó a rodar. Y entonces llego yo, imagínense una caricatura deteniendo la bola rodando y medio la hemos detenido, pero sigue rodando. Entonces, las malas prácticas de aquella época nos están, el destino nos alcanzó en ese sentido. Los bancos, la banca comercial, empezaron a financiar la hipoteca aproximadamente por allá en el 2000, en esa época, 2006, 2007, 2000, empezaron. Y durante los últimos años ya son muy activos en la parte hipotecaria. Pero en México somos un país muy único en este sentido. Existe el Infonavit, que atiende a los afiliados formales inscritos en el Seguro Social. El Infonavit atiende más o menos entre el 65 y el 70% de las hipotecas de este país. El Foviste alrededor del 15%, entre el 15 y el 20%. Y la banca comercial alrededor del 20%. O dicho en números, las hipotecas en este país son aproximadamente 500,000 hipotecas de casas nuevas y usadas por año. 600,000 hipotecas se hacen alrededor de 600,000 avalúos registrados en Sociedad Hipotecaria Federal, porque nosotros somos reguladores en materia de avalúos, pero 500,000 son de casas nuevas y usadas. De esas, un poco más de 300,000, alrededor de 300,000, son las que hace Infonavit, que atiende a los sectores formal del Seguro Social. Entre 70 y 80,000 aproximadamente el Infonavit, y alrededor de 120,000 toda la banca comercial. Son los números gruesos. De esos 120,000 más o menos que hace la banca comercial, el ticket promedio de la hipoteca es arriba de 1,050,000 pesos. O sea, atienden al sector medio, vamos a decirlo así. Y no atienden la casa de interés social, la banca comercial. Los que atienden la hipoteca de interés social, obviamente es el Infonavit y el Foviste, más el Infonavit que el Foviste. El precio promedio del Foviste es alrededor de, promedio como de 650,000 pesos, y el de el Infonavit es alrededor de 420,000 pesos. Ahorita. Y eso que durante los 2 últimos años ya el Infonavit aumentó hasta 900,000 pesos la hipoteca, el máximo, el tope, y el Foviste también a un poco más de 980,000 pesos. El panorama se da cuando las 3 grandes vivienderas se meten en concurso mercantil y empieza a haber una especie de escasez de la oferta de vivienda en México, sobre todo a partir del segundo semestre del 2013. Cuando nosotros lanzamos el 6 de marzo del 2013 garantías por 15,000 millones de pesos para la banca comercial, para que empezaran a financiar la industria de la vivienda, el crédito a la construcción, los bancos no me tomaron las garantías, y no tomaron precisamente porque la percepción de riesgo que seguían teniendo los bancos era muy grande. Yo tuve, me acuerdo, con el secretario de Hacienda y le comento, oye, pues no me están tomando las garantías. Ya le explicaba las razones de por qué. Hice reuniones con todos los bancos, sobre todo los bancos, me fui a ver a los bancos, a sus matrices, sobre todo a los directores generales de riesgos globales de estos bancos, a Nueva York con el Citi, dueño de Banamex, a Madrid con BBVA y Santander, a Londres con HSBC y con Scotiabank en Toronto.
y platicar con ellos diciéndoles que el sector no eran las 3 grandes vivienderas, eran casi 2,000 empresas, y que el gobierno federal a través de su sociedad hipotecaria iba a dar no solo las garantías, sino adicional, si ellos no le entrábamos, le íbamos a entrar directo a nosotros. Yo convencí al secretario de Hacienda de entrar en primer piso con los desarrollos de vivienda. Nosotros somos un banco de segundo piso que nuestra ley dice podemos prestar solamente a intermediarios financieros bancarios, intermediarios financieros no bancarios y o a través de un vehículo financiero. Así dice la ley orgánica de sociedad hipotecaria. Entonces, un vehículo financiero es un fideicomiso. Entonces, empezamos a trabajar con los desarrolladores de vivienda en primer piso, pero a través de un fideicomiso. Entonces, yo le puedo prestar un fideicomiso a un desarrollador. Calificamos al desarrollador de la vivienda, a la empresa, sobre la calificación pasa al comité de crédito y sobre la calificación que le damos es la tasa de interés, primer punto. Segundo, un fideicomiso por desarrollador. Nosotros lo financiamos al fideicomiso, el desarrollador pone las garantías ahí, la tierra, etcétera, el aval de la empresa, después de calificada, y financiamos y le damos el anticipo al desarrollador de la vivienda a través del fideicomiso. Empieza a construir, administración, pega ladrillo, etcétera, etcétera. Termina, individualiza el fideicomiso con Infonavit, con Foviste o con el mercado abierto a través de la banca comercial. Y todo entra al fideicomiso y el fideicomiso se lo paga uno. Empezamos a hilar eso. Cuando llegan los desarrolladores de vivienda con nosotros, detectamos varios problemas. Uno, que habían perdido durante los últimos años la capacidad y el entrenamiento para el famoso crédito puente de la construcción. Porque la banca comercial, en la comodidad, les había dado créditos al balance, o los créditos estructurados, factorajes, quirografarios, y se habían olvidado del famoso crédito puente de la construcción. Por la comodidad, algo así que yo les decía, pues qué flojera tener supervisores para ir a supervisar a los desarrolladores, muy costoso para los bancos. Y se empezó a desvirtuar, a prostituir, vaya la expresión, el orden del financiamiento de la construcción de la vivienda. Cuando los primeros llegan con nosotros, y debo señalar que yo atiendo a todos y cada uno de los desarrolladores de forma personal, sean grandes, pequeños y medianos. Llegaban conmigo y me decían, oiga, pues quiero un crédito de liquidez. No, aquí no vendemos crédito de liquidez. Vamos a hacer crédito puente en la construcción. Entonces me di cuenta que les costó mucho trabajo volver a iniciar a los desarrolladores de vivienda al crédito puente en la construcción. Ya lo logramos. Nosotros ahorita tenemos 232 desarrolladores de vivienda con un poco menos, con 232 proyectos que supervisamos directamente y lo hacemos a través de lo que diseñamos con el crédito sindicado, que así le llamamos. El sindicado 1 es directo a través de un fideicomiso, en forma directa. Sindicado 2 es nosotros con un banco, en un fideicomiso individual para cada desarrollo de vivienda. Y el sindicado 3 es un fideicomiso maestro con un banco donde por 1,000 millones o 2,000 millones de pesos una línea grande, y ahí el banco mete a muchos pequeños desarrolladores, de los pequeños, porque no tienen capacidad para hacer un fideicomiso cada uno de ellos. Y así estamos financiando al sector. Hoy por hoy nosotros representamos el 17% del total del saldo de crédito puente de la construcción del sistema bancario mexicano. Más o menos el total del saldo son alrededor de 75,000 millones de pesos todo el sistema. Nosotros tenemos el 17%, somos el número 1, ya, ahorita. Después, algunos bancos nos empezaron a cuestionar y acusar de que estábamos haciendo competencia. Y yo les he venido diciendo, bueno,
no le estamos haciendo competencia porque si ustedes estuvieran adentro, pues los podremos desplazar. El famoso crowding out que nos acusan a veces en ese sentido, el desplazamiento. Y hoy por hoy ya empezamos a hacer sindicados con los bancos, con desarrollo de vivienda, sobre todo los grandes, sindicados con los bancos, con los pequeños a través de fideicomisos maestros, y también garantías. Por ejemplo, con Bancomer, que es el banco más grande, ya le tenemos dado garantía por más de 17,000 millones de pesos para 200 desarrolladores, en par y paso, 50-50%. Vamos muy bien. Pero tuvimos durante 2 años y medio, de lo que va de la administración, prácticamente empujando, que es el papel justamente que debemos tener los bancos de desarrollo y bancos de fomento, empujar el financiamiento al sector productivo, dependiendo para lo que fuimos creados, cada uno de los 6 bancos que están creados dentro de sus leyes orgánicas. La Nacional Financiera pues tiene más de 80 años, nosotros tenemos 13 años de vida. Entonces, cada uno tenemos nuestro papel, como que en el mundo aquel se había perdido el papel de la banca de fomento, como que la banca de fomento se había arrinconado y desplazado en toda su magnitud por la banca comercial, bajo el nuevo escenario y el nuevo modelo y en la nueva forma de ver las cosas del modelo económico en el que estamos insertos hoy por hoy, bajo el escenario de que la banca comercial iba a ser el motor del crecimiento económico de México en el financiamiento de estos sectores productivos. Y en mi opinión, la banca comercial, cuando tiene apetito, le entra. Cuando percibe riesgos, como es el caso que les estoy platicando, se retira. Y ahí es donde debe entrar el gobierno a través de sus bancos de fomento, que es lo que hicimos nosotros. Entrar como tales para financiar al sector que estaba sufriendo, a los desarrollos de vivienda, y poder impulsar la construcción de vivienda que tanta necesidad se requiere en este país, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico. El punto de vista económico es, el sector de la vivienda genera más de 3 millones de empleos al año. Es la segunda fuente de crecimiento económico después del sector automotriz, hoy por hoy en México. El sector automotriz es el que produce más en términos de PIB, después la industria de la construcción y dentro de esta el subsector de la habitacional. Tan es así que los subsidios que aprueba la Cámara de Diputados, y el año pasado fue histórico, más de 14,000 millones de pesos, este año fueron poco menos de 12,000 millones de pesos, y lo que se envía hoy por hoy a la Cámara de Diputados, el presidente de la República, el 8 de septiembre pasado, más o menos van a ser un poquito menos de 12,000 millones de pesos, la misma cantidad de este año. Le damos certeza, certidumbre, para que la industria de la vivienda siga siendo un factor de crecimiento económico, de desarrollo, de el efecto multiplicador que tienen muchas ramas industriales de nuestro país y sobre todo alto generador de empleo. Pero además porque hay necesidades de vivienda. Existen más o menos 9 millones de hogares de rezago en alguna solución de vivienda. El parque habitacional de nuestro país es aproximadamente 31 millones de casas en México. Nos hace falta en alguna solución de vivienda alrededor de 9. Y se crean más o menos 500,000 hogares año con año, de los jóvenes que entran al mercado de trabajo y por lo tanto a la edad adulta y por lo tanto que requieren una solución de vivienda. El modelo había venido diciendo, hace rato dije yo, que se había agotado, y efectivamente se había agotado. Ese modelo se agotó porque no había una reglamentación de la dispersión, sobre la dispersión de las ciudades. Las ciudades en los últimos 30 años se han duplicado en población, pero en extensión se han multiplicado por 9. Las ciudades, por 9 se multiplican en extensión y se duplica en población por 2. ¿Qué sucedió?
No había, es un asunto de mercado de la tierra, primero. Segundo, como los desarrolladores no encontraban tierra barata para atender el tema de la vivienda de interés social, pues se iban a comprar tierra allá donde el viento da vuelta, ¿no? Y donde el viento da vuelta, ¿qué sucedía? Pues sucedió lo que era de esperarse. No había conexión, ni conectividad, transporte, no había equipamiento, no había fuentes de empleo. Los trabajadores 2 horas o 2 horas y media de transporte para llegar a su fuente de trabajo, de la mañana y otras 2 horas y 2 horas y media en la tarde, duran 4 o 5 horas en los camiones. ¿Y qué sucedió? El abandono de las casas. Entonces llegamos, en el 2010, el INEGI detectó alrededor de 5, en el censo de población y vivienda del 2010, detectó más o menos alrededor de 5 millones de viviendas abandonadas. Pero producto de este modelo, justamente, cuando llega la presente administración, el presidente Peña Nieto, tuvimos varias reuniones, todo el sector con el presidente Peña Nieto en Los Pinos, hubo como por lo menos 5 reuniones, el secretario Ramírez Marín en ese momento, el secretario de Hacienda, los subsecretarios de la SEDATU y todos los directores generales de los organismos, el director general de Infonavit, de Fobiste, nosotros, yo, etcétera. Varias reuniones con el presidente diseñando la política. Eso fue en enero y febrero del 2013. El 11 de febrero se estableció, el presidente de la República, el 11 de febrero de 2013, anunció la nueva Política Nacional de Vivienda. ¿Y en qué consiste esta nueva Política Nacional de Vivienda? Primero, ordenar el sector. Segundo, densificar las ciudades para evitar las dispersiones a través de un sistema de polígonos de concentración para ir modulando que solamente el subsidio y el financiamiento público pudiera destinarse a donde estuviera los polígonos de contención. Polígonos de contención. Y estos polígonos, y no se puede construir vivienda, o más bien no existe subsidio ni financiamiento público a viviendas que no estén dentro de los 3 polígonos referidos. Y en función del polígono 1, 2 y 3, que son más o menos concéntricos, está el tamaño del subsidio para incentivar la construcción de vivienda. Pero obviamente los desarrolladores dicen, bueno, pero no podemos comprar tierra para interés social dentro del polígono 1 menos, polígono 2 tampoco, tal vez en el polígono 3. Entonces se está estimulando mucho la verticalización de la vivienda en México para poder hacer ciudades densas, concentradas y sobre todo que en el mediano y largo plazo exista el equipamiento suficiente y necesario, como sucede en todos los otros países del mundo, en términos urbanos, en términos de conectividad, en términos de conexión, en términos de, y sobre todo que existan cerca de las fuentes de empleo. Eso es el cambio que se hizo a partir del 11 de febrero del 2013 y que hemos estado incidiendo. La SEDATU, que es la coordinadora del sector, es la que tiene todos los instrumentos, con la nueva Secretaría de Desarrollo Territorial, Desarrollo Urbano y Vivienda. Antes, como decimos allá en Sonora, ¿no? Antes como antes y ahora como era una expresión del Yaqui Cajeme, de donde es Fernando, precisamente. El Yaqui Cajeme decía, antes como antes y ahora como ahora. Antes no había, era disperso. Ahora estamos haciendo las cosas para que tiene un objetivo y un fin: densificar, verticalizar, ordenar, que los subsidios vayan a donde tengan que irse y no se vayan allá donde el viento da vuelta y después se abandonen las viviendas. Y sobre todo, creando productos adecuados. Por ejemplo, ustedes van a un banco y muy difícil que le presten a largo plazo, ¿no? Nosotros en los créditos puentes de la construcción, los sindicados,
Cuando yo lo presento al Consejo Directivo y convenzo al secretario de Hacienda que este esquema, me preguntó él, ¿y cuánto necesita? Le dije, mira, más o menos creo yo que con la salida de las tres grandes van a faltar alrededor de entre 90 y 100 mil viviendas de oferta productiva. Hablando en junio, julio del 2013. Y él me preguntó, ¿cuánto necesitas? Pues cálculo rápido, más o menos entre 18 y 20 mil millones de pesos para financiar el sector. Me lo autoriza, lo llevo a mi consejo directivo y mi consejo directivo, mis consejeros pues empiezan a retorcer porque era una cosa nueva. Primero, segundo, iba a entrar en primer piso bajo el mecanismo del fideicomiso y tercero, el argumento de que él iba a competir a la banca. Jaime sabe mucho de eso. Y convencí a mis consejeros, son medios ortodoxos en ese sentido, imaginen un economista como yo discutiendo esos temas con mis consejeros ortodoxos, decir, mira, la reforma financiera le da un nuevo mandato a la Banca de Desarrollo. La reforma financiera retoma el papel que la banca de fomento debe de tener en estos momentos, que es financiar el desarrollo y el crecimiento económico de México. Hay que quitarle límites, y le quitamos límites, o topes. Y lo mismo es hacer PIB para una casa de interés social de 400,000 pesos que una casa de 3 millones o un departamento de 4 millones aquí enfrente. Los dos generan PIB, o de crecimiento económico y por lo tanto desarrollo económico. Yo tenía como un límite 550,000 UDIs, que son más o menos 2.700.000 pesos. Pero me estaban llegando desarrollo de vivienda, sobre todo aquí, en el Distrito Federal, pues un departamento aquí es de ahí para arriba, ¿no? Entonces empezamos a financiar a ese sector. Entonces ofrecimos crédito puente a la construcción a 8 años, 5 de revolvencia. Entonces llegaba un desarrollador, oye, pues quiero de los grandes una línea de crédito para 1,000 millones de pesos. Vamos a ver, ¿para qué quieren tantos 1,000 millones? Pues con 500 lases, eso es revolvente. Convencerlos que no necesitaban 1,000 millones de pesos, que con 500 lases, de acuerdo a su tamaño y su proyecto, su plan de negocios. 8 años, 5 de revolvencia. Mi consejo me dijo, bueno, está bien, pero tienes que hacerlo a tasas de mercado para que no le compitas a la banca comercial. Bueno, está bien, pues. A veces tiene uno que agachar los ojos, así, ¿no? Y llega el desarrollador y le digo, oye, ¿sabes? A 8 años, tasa, ¿cuánto fue lo último que te prestó Banamex, Bancomer o otro banco? Pues a ti más 2.5. Eso está hablando de los grandes. Bueno, nosotros tenemos que prestar a ti más 3. Oiga, director, pues usted es de Banco de Fomento, Banco de Desarrollo. Sí, nada más que yo te voy a prestar a 8 años, 5 revolvencia. Pues ¿dónde firmo? Nosotros estamos prestando a largo plazo, 8 años, 5 revolvencia. Les da certeza, certidumbre, un desarrollador no tiene que andar año con año, pues correteando al ejecutivo de cuenta del X banco. Y luego, como los indicadores socioeconómicos de nuestro país se han modificado a través del tiempo, ya mucha gente no necesariamente quiere comprar casa, rentar, sobre todo los jóvenes, sobre todo la movilidad regional y del empleo que tienen los jóvenes, sobre todo. Y como yo digo, en los últimos años la tasa de divorcio en México ha crecido tanto que pues uno de los dos se tiene que ir a buscar un departamento, ¿no? Sobre todo, o los dos. Entonces la demanda de vivienda en renta en nuestro país ha crecido. En el Distrito Federal, a nivel nacional, más o menos del parque habitacional de los 31 millones de vivienda, el 16% es vivienda en renta.
a nivel nacional. En el Distrito Federal es el 22%. Y sigue creciendo. Entonces, bueno, tenemos un nicho, una demanda que está ahí, que nadie la atiende. En términos de financiamiento. Entonces diseñamos un producto, vivienda vertical, por supuesto, vivienda media, un crédito puente de la construcción por 3 años, construye el edificio, después ese se lo convertimos a 20 años, un crédito hipotecario, para que el desarrollador inmobiliario nos los pague con la fuente de pago que son las rentas, vivienda media. Les prestamos hasta el 80% del costo de construcción de la vivienda, lo que se llama el loan to cost, de la FOR. Nosotros prestamos el 65% del loan to value, que es a la vivienda. En este caso es el 80% del loan to cost. Y ya traemos proyectos por 3,000 millones de pesos. A 20 años, una corrida. Y hay aquí hay un elemento muy fundamental. Tiene que ser vivienda media por el asunto de la plusvalía. Tiene que ser vivienda vertical, decía, y sobre todo en las corridas que tenemos de los proyectos inmobiliarios, más o menos la tasa interna de retorno es del 12%. Pues me diría un desarrollador inmobiliario, oye, pues yo voy, inversionista, voy de entre el 20 y el 25%. ¿No? De TIR. Ustedes lo saben muy bien. Sí, nada más que aquí el que captura la plusvalía es él. Tu TIR de 12, 14%, más la plusvalía en 15 años o 20 años. Entonces yo, pues, cuando tú lo vendes, el que se lleva la plusvalía es el que lo compró. Si el edificio tiene que estar en un lugar donde genera plusvalía. ¿Por qué es muy difícil tener un vivienda en renta como negocio económico para los inversionistas en vivienda de interés social? Precisamente por lo mismo, por la plusvalía. Hay minusvalía, hasta ahorita en México ha habido minusvalía en la vivienda de interés social. Pero en el caso particular de la vivienda media, en el Distrito Federal, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla, en Mérida, que traemos proyectos ahí, pues hay un plusvalía. Entonces ya traemos proyectos de más de 3,000 millones de pesos. Ahorita, en vivienda en renta bajo esa modalidad. Y ningún banco mexicano o comercial tiene un producto de esta naturaleza. Ya empezamos a convencer a nosotros los bancos para irnos juntos, sindicados, con algunos proyectos. ¿Por qué? Porque como nosotros, mi ley nomás dice que hay que financiar vivienda, no puedo financiar yo un edificio que tenga abajo centro comercial. Tengo limitaciones en mi ley. Entonces lo que hacemos es, oye banco, vamos a financiar este desarrollo donde aquí hay una torre de vivienda en renta, aquí hay una torre de vivienda de oficinas y abajo comercio y estacionamiento. Entonces hacemos un sindicato donde yo pongo la parte de la vivienda y lo demás lo pone el otro banco. O sea, diseñando productos con mucha imaginación, con mucha... el cómo sí solucionar los problemas de los clientes. Cuando yo llegué al banco era un cartabón, este es el producto, si lo quieres cómpralo, ¿no? Cuando tú vas a un supermercado y compra lo que hay, ¿no? Aquí es, como venía diciendo, trajes a la medida de acuerdo a las necesidades del sector. O sea, el cómo sí podemos llegar a solucionar los problemas reales del mercado de la vivienda o de la construcción en este país. Entonces, estos dos productos, el crédito puente de la construcción, vía los sindicados, más el de vivienda en renta, más el crédito puente tradicional, más la parte hipotecaria, que ya no hacemos nosotros parte hipotecaria porque no podemos competir con los grandes bancos a los que yo les financio, que antes eran las SOFOLES, ya no existen las SOFOLES, ahora son bancos chicos, bancos medianos,
pero ellos tampoco pueden competir, apenas están entrando en la parte hipotecaria. Todo lo que estamos haciendo nosotros es financiar cartera a los grandes bancos, bajándole sus balances de portafolios de largo plazo, porque nosotros tenemos financiamiento a largo plazo por parte de los organismos financieros multilaterales. O bien, hicimos algo más. Existe, por ejemplo, en la burocracia federal, FOBISTE. FOBISTE, la ley de FOBISTE no más podía financiar en sorteo hasta 900, 800 y tantos mil pesos, solamente a los que tienen el sueldo base. Los que hemos sido burócratas, sabemos que es el sueldo base, el famoso cheque verde, y lo demás son compensaciones. Y el FOBISTE nada más sobre el sueldo base. Pero un subsecretario, vamos a decir, un oficial mayor, un director general, un director de área, tiene compensaciones. Por ejemplo, vamos a decir, un subsecretario gana 20,000 pesos de sueldo base y 130,000 pesos de compensaciones. Pero son ingresos recurrentes. Pero nada más podía accesar a un crédito de hasta 900,000 pesos con su sueldo base. Eso, tío, no puede ser. Pero el FOBISTE no puede ser porque tiene su ley. Entonces yo me siento con Reyes Baeza, que era el director general de esta estación, y digo, oye, pues hagamos para que yo fui oficial mayor, director general, pues yo no podía accesar a eso. Yo me puse en los zapatos de ellos. ¿Por qué no hacemos algo? Conjugamos tu 10% y el otro 90% lo ponemos nosotros como banco. Y diseñamos un producto que se llama Nuevo FOBISTE en pesos y el Nuevo FOBISTE en pagos crecientes, que el FOBISTE pone la parte esta y su hipotecario por toda esta parte, a través de un fideicomiso, porque tampoco le puedo prestar FOBISTE. Ni yo le puedo prestar FOBISTE, ni el FOBISTE puedo recibir crédito. Entonces, a través de un fideicomiso. Estamos haciendo hipotecas para la burocracia federal, del gobierno federal, del Poder Judicial, un juez, un magistrado, etcétera, o de los poderes, o de la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y ya pueden accesar un crédito de hasta 4,5 millones de pesos para vivienda a ese nivel. Y era una demanda que estaba ahí, pero que nadie la atendía, porque no había un producto para hacerlo. Había que diseñar el producto. Y había que convencer pues, al sindicato, y etcétera, etcétera. A las autoridades, a la parte regulatoria, todo eso, porque estás diseñando cosas nuevas, pero ya están funcionando. Lo mismo con empleos estatales y municipales. Tenemos 2,5 millones de empleados estatales y municipales en todo el país, pero nadie les atiende. ¿Por qué? Porque los ISSSTEs locales pues no tienen fondeado su sistema de pensiones, menos una subcuenta de vivienda, entonces nadie los atiende, no tienen recursos, están tronados todos los ISSSTEs, salvo 2 estados que están afiliados al ISSSTE federal. Entonces, esos nadie los atiende. Entonces, tenemos ahí 2,5 millones de empleados estatales y municipales que están sujetos a un crédito hipotecario que había que atender. Ya los empezamos a atender entre Infonavit y nosotros, y la banca comercial, con mecanismos de esa naturaleza. Obviamente, el mercado abierto, el que es informal, es el gran reto que tenemos. Entonces, para eso, es la bolsa de subsidios, para establecer lo que le llamamos nosotros la banca social, para a través de microfinancieras atender a los que ganan abajo de 2,5 salarios mínimos, que requiere una solución de diferente tamaño, con un mejoramiento, una ampliación, o lo que le llamamos autoproducción. Entonces, todo ese tipo de cosas son lo que estamos haciendo. Por eso el sector es el segundo que más crece después de la automotriz. El trabajo que se ha realizado es, bajo el lema que yo tengo en el Sociedad Hipotecaria Federal, es cómo sí podemos hacer las cosas, cómo sí podemos atender a los desarrollos de vivienda, cómo sí los podemos atender en forma personalizada, cómo sí les vamos a hacer una solución adecuada, como un traje a la medida, como una sastrería, traje a la medida, para atender al sector. Los desarrollos de vivienda, el sector, ustedes platiquen con ellos, están contentos, yo platico permanentemente con ellos y siempre buscamos, insisto, cómo atenderlos. Pero ese trabajo es conjunto, porque el presidente de la República creó la SEDATU, y la SEDATU es la que coordina a todos los organismos nacionales de vivienda, a Infonavit, a FOBISTE, a la CONAVI,
a Sociedad Hipotecaria Federal, aunque dependemos de la Secretaría de Hacienda, en el caso particular nosotros como banco, tenemos que coordinarnos muy permanentemente con la hoy Secretaria de Desarrollo Social, de Desarrollo de SEDATU. Entonces, trabajamos todos conjuntamente. Antes, todo el mundo andaba por su lado. Era como un gran Montessori, ¿no? El Infonavit andaba por su lado, el Fobista andaba por su lado, la CONAVI andaba por su lado, Sociedad Hipotecaria Federal andaba por su lado. Ahora andamos juntos todos para atender el sector en su conjunto. Muchas gracias.